Carlos, es que hubiese incluso personas, investigadores, que a raíz de un caso personal dedicasen prácticamente su vida a explicar el misterio del arquetipo del hombre del sombrero. ¿Y has dado con él? Sí, desde luego ha sido sorprendente. A raíz de todas las historias que nos han hecho llegar tanto los oyentes como los espectadores de ambos programas, pues encontramos una página web y bueno, nos pusimos en contacto rápidamente con su creador. Su nombre es Tim Brown y la página web de la que hablamos es thehatmanproject.com, el hombre del sombrero, el proyecto del hombre del sombrero. Si los oyentes incluso quieren echar un vistazo a la página, es sorprendente porque recoge una cantidad enorme de historias de gente que ha convivido con esa experiencia de haber visto al hombre del sombrero, a esa silueta negra de capa y sombrero de ala ancha que, como tú decías, Jaime veía, ese niño canario que vive atormentado por esta experiencia terrible de esas pesadillas. Escuchamos a este hombre, a Tim Brown, que tiene, yo creo que el honor de ser iniciador en un misterio tan específico, pero si está ocurriendo en otro país, vemos que también ha ocurrido en España. Hemos recibido decenas de casos y algunos tienen que escucharse esta noche. Casos de personas como vosotros, los oyentes de Milenio 3, como cualquiera de vosotros, como nosotros, que tenían guardado, que hicieron una celda del cerebro, esos pequeños compartimentos, el encuentro con el hombre del sombrero. ¿Qué habrá detrás de todo esto? Vamos a conocer a Tim Brown. Carlos. Pues vamos a dar paso a ese primer corte en el que explica un poco en qué consiste ese proyecto que inició hace unos años, sobre todo, como tú decías, a raíz de esa experiencia, y sobre todo da unos datos que saca él como conclusión de lo que suele ocurrir, la experiencia prototípica del hombre del sombrero. El proyecto del hombre del sombrero fue creado cuando me di cuenta que la experiencia que tuve cuando era un adolescente no era la única. Normalmente aparece de noche, cuando alguien se va a meter en su cama, o de madrugada, cuando éste ya duerme. Suele ocurrir en una habitación oscura y la gente lo describe como una gran sombra de rasgos humanos, sombrero ancho y una capa muy larga. No suelen verse sus ojos ni ropajes, únicamente una sombra más oscura que el color negro en sí. Es cierto que algunos testigos dicen haberle visto ojos de color rojo o rasgos como de un traje, pero he llegado a la conclusión que estas suelen ser excepciones y no lo normal. Quería comprender y pensé que si leía los acontecimientos de cientos de miles de personas, me ayudaría a entender lo que sucede. Es impresionante, ¿no? Cómo alguien a raíz de un caso personal se pone a investigar. Esto es muy, muy propio de británicos y americanos. Santiago Camacho, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Tú nos diste datos sobre el hombre del sombrero en el primer programa como arquetipo que, ojo, no era un caso particular y que sobre todo, como digo, tanto en Reino Unido como en Estados Unidos había avanzadillas, vamos a decir, para psicólogos que habían sacado incluso retratos robot, cantidades impresionantes de catálogos, de archivos, y en este caso vemos ya que, claro, en el tiempo de Internet, personas que recogen información, casi vamos a decirlo, entre la investigación y el grupo de autoayuda. Esto es una vieja historia, ¿eh? Pues sí, la verdad es que se ha dado en muchísimos casos, desde las personas que han sufrido abducciones hace muchos años, cuando nadie les hacía absolutamente ningún tipo de caso, pues comenzaron a organizarse ellos mismos en grupos de autoayuda y ha habido casos muy diferentes. Lo curioso es que adentrándonos más en este asunto del hombre del sombrero, descubrimos que no solamente es un elemento importantísimo ahora mismo en la fenomenología a nivel mundial, sino que prácticamente es un subtipo de una aparición, de un tipo de apariciones mucho más amplias, y que, según parapsicólogos de gran prestigio, como por ejemplo Heidi Collins, que lo catalogó en el año 2010 como la aparición extraña o paranormal más común en los Estados Unidos, lo denominan la gente de las sombras. Si ahora mismo cualquiera de nuestros oyentes introduce en Internet el término de búsqueda Shadow People, se encontrará con decenas, cientos de páginas web estudiando el fenómeno, estudiando testimonios de esas apariciones de sombras, algunas veces con sombrero, pero otras sin él, otras con capucha, casi siempre con algún tipo de capa o túnica, que ya te digo que muy recientemente, podríamos hablar de los últimos 10 años, se han convertido, más allá de fantasmas, de humanoides, de cualquier tipo de aparición extraña o paranormal, en el fenómeno más común
por lo menos en la casuística estadounidense de hoy en día. Si quieres, luego nos introducimos más en ese tema. Por supuesto que sí, Santi, porque hay quien dice que este incremento de casos tiene que ver con lo que está pasando a nivel global en la humanidad. Hay una teoría, y esto nos conecta con el inicio de lo que hemos hablado, Carl Gustav Jung y la sombra. La sombra podía ser personal o colectiva. Muchas personas dicen, indican, preguntan, ¿por qué en los tiempos de crisis, en los tiempos de zozobra global, el misterio aumenta? Hay quien dice que como forma de evasión, para olvidarse de lo mundano terrible y oscuro realmente. Hay quien indica, sin embargo, que hay entidades, que hay señales, sean de fuera o sean de la propia psique humana, que va más allá de la materia, que nos autoavisan de alguna forma, que estamos yendo por un camino sombrío, por un camino de no retorno, que los ovnis, las luces en el cielo y las sombras son nuestra propia señal. También hay quien piensa que estas cosas son absolutamente exógenas. Jung hablaba de la sombra colectiva, que aparece en momento de crisis, que se desdobla en momento de ruptura brutal, de angustia general. Y yo lanzo la pregunta, ¿por qué tantos casos, por ejemplo, en España, ahora mismo? Para pensarlo, ¿verdad? Seguimos con el señor Tim Brown. Nos tiene que contar más cosas en torno a ese curioso proyecto del hombre del sombrero. Ocurrió cuando tenía 14 años. Estaba viviendo con mi abuela y mi bisabuela. Eran sobre las 12 de la noche y estaba tumbado en la cama. Acababa de estar viendo la televisión y me iba a dormir. Y sentí una presencia. No me moví porque estaba realmente asustado. No podía mover mis ojos. Y entonces fue cuando vi una figura, una sombra. Pensé que alguien había entrado en casa, pero todo lo que hacía allí era estar quieto, de pie, y mirar hacia la habitación de mi bisabuela, hacia la mía y hacia la de mi abuela. Es un vigilante, él vigila. Cuando me quise dar cuenta, desapareció. Y recuerdo que al día siguiente, cuando hablé con mi abuela, me confesaron que pocos días antes ellas también habían tenido una experiencia similar, y lo describían de la misma manera. Cuentan que, por idea de ese genio, que es Steven Spielberg y que sabe mucho del misterio y que ha tenido diferentes encuentros con el misterio, a nivel de producción, generó, y lo contamos ya en Milenio 3, esa figura que por eso daba tanto miedo en la película Poltergeist 2, esa figura del hombre con sombrero, de aspecto religioso, pero al mismo tiempo que parece que está muy cerca de la muerte, como realmente estaba ese actor cerca de la muerte, y que se aproximaba lentamente a la niña protagonista cantando una canción religiosa. Ese mundo de la religiosidad norteamericana había generado hasta tal punto de convertirlo en icono del audiovisual a esa figura del hombre del sombrero. Pero ojo, con la cara demacrada, con la cara de quien ya no está aquí ni acaba de estar en la muerte, quien está en esa interfase. Y a raíz de ese caso personal y de ese tesón por explicarse a sí mismo qué ha pasado, la investigación y el proyecto del hombre del sombrero. Porque yo estoy convencido de que nadie que esté al margen de esto puede entenderlo. Nadie que no haya estado en la situación de esos dos vehículos en Torrejón el Rubio, de ese vehículo en Abantos, de ese hombre con su perro en Sanlúcar de Barrameda, de ese vehículo llegando a Zafra. Quien no ha visto esto de cerca no puede entenderlo. Algunos, muchos, podemos intuir cierta conexión, podemos tener respeto, porque sabemos que quizá puede ser real, que puede ocurrir, que puede estar ahí. Entre ellos, los testigos tienen una conexión. Como ha comentado antes Carlos, se revive y se reabre la herida de su miedo. Al mismo tiempo hay cierto alivio, no somos los únicos, no estamos locos. Pero se reabre el miedo porque eso es verdad y está ahí. Y estaba por ti ahí y te va a esperar en algún momento de la vida a ti y te aguarda en el momento importante entre la vida y la muerte. ¿Y por qué esa aparición? Son preguntas que nos hacemos nosotros como se hicieron otras culturas hace milenios. Pero lo importante es que alguien puede tener redaños suficientes
para no guardarse el caso, sino investigar, ayudar a otros. Es el caso de Tim Brown, y esta es su tercera declaración sobre ese apasionante proyecto que es pura actualidad hoy. Soy cristiano y creo en la existencia de entidades demoníacas. Una de las conclusiones hasta las que he llegado después de leer tantas historias es que parece que esta figura se muestra en tiempos en los que la vida de una persona es caótica, destructiva, poco saludable. Gente que está débil por las drogas o el alcohol, gente que ha sufrido un abuso, gente que se está divorciando. Hay otra investigadora americana que cuenta una historia que ocurrió hace poco a través de su página web y que habla de un soldado en Alemania que una tarde en su habitación vio al hombre del sombrero en un espejo. Se asustó, pero llegó a preguntarle quién era. Y él le respondió: soy Scratch. Después de investigar, esta experta llegó a la conclusión de que esta era una palabra inglesa que se utilizaba antiguamente para mencionar al diablo. Tenemos las vías abiertas.